formato F17 es el formato de indicadores de peligros operacionales. Como ya lo habíamos revisado en el formato F04 de apertura, cierre y planeación de la inspección, es un formato muy importante que se debe diligenciar en sitio. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, como lo indica su título, debemos identificar los peligros a los cuales o los riesgos a los cuales estamos expuestos a la hora de realizar ciertas inspecciones, o bueno, en todas las inspecciones, pero digamos que varían estos riesgos dependiendo del alcance, ¿sí? Estos se logran identificar en sitio, no se pueden realizar antes, digamos, en la planeación. ¿Por qué? Porque, digamos, debemos estar en el lugar para poder identificar cuáles riesgos eléctricos, mecánicos, biomecánicos, locativos, físicos, químicos, naturales, bueno, como lo menciona el formato, estamos expuestos. Como lo menciona el RETIE, cuando nosotros estamos expuestos a un riesgo, debemos también tener unas medidas de control, ¿sí? Entonces este formato lo que hace es que el inspector identifique estos riesgos y los pueda mitigar, ¿sí? Digamos que pueda tomar unas medidas en dado caso en el cual se vea en riesgo. Inicialmente agregamos la OI del proyecto, si aplica o no aplica RETIE o RETILab. Siempre debemos utilizar la S como aplica y la N como no aplica. No vayamos a llenar recuadros pasando líneas, digamos que sin llenar los recuadros. Lo ideal es que no hagan ese tipo, digamos, de diligenciamiento, sino que puedan diligenciar correctamente el formato colocando N o S. De hecho, en la parte superior de algunos recuadros lo mencionan. Acá, por ejemplo, aplica S o N, es decir, se aplica y no aplica, no se aceptan rayas, ni líneas, no, ninguna otra opción. Dice S o N, no dice otros. Entonces, lo ideal es que se pueda llenar correctamente los formularios o estos formatos para que no hayan problemas en la parte de calidad, ¿sí? Entonces, y algo importante también de agregar, que se ha visto que muy poquitos inspectores lo realizan, es para que por favor diligencien la hora de inicio, que esta hora de inicio ya está agregada en el F04, sí, pero entonces por favor agregarlo en el F17 la misma hora, porque corresponde a la hora de inicio de inspección y la hora final a la cual ha terminado la inspección, ¿sí? El día en el cual se realizó esa inspección. Este F17 se debe diligenciar al igual que el F04. Por ejemplo, si se visita un mismo proyecto 2 días diferentes, se deben de diligenciar 2 veces este formato, es decir, el F04 y el F17, por ejemplo, el día de ayer, que se hizo una inspección de tales casas, en un alcance de pronto de baja tensión, de uso final, puede ser, y si no terminó, si no se, digamos que son muchas residencias o apartamentos en los casos que puede pasar, pues entonces al día siguiente igual se debe diligenciar el F04 y el F17, especificando la misma información, ¿sí? Entonces con la fecha correspondiente, ¿sí? Porque acá no hay opciones para colocar 2 o 3 fechas, no, solamente hay una fecha. Entonces se coloca la fecha en el cual está en sitio, ¿sí? Y esto también aplicaría para el día de cierre de no conformidades, ¿no? Si se realiza la visita, por favor, cuando les manden fotos, estos formatos deben de estar diligenciados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo especifica la norma, se debe realizar ese cierre, ¿sí? Haciendo la inspección como inspectores, digamos, y evidenciando que realmente se cerraron las no conformidades. Bueno, iniciando en el punto 2, especificaciones técnicas. Bueno, comenzamos identificando con una S o una N lo que aplicaría. Entonces, si vamos a hacer uno en uso final, que tengamos solo baja tensión, entonces aplicamos S. Hay casos en los que podemos tener media y baja, por ejemplo, cuando tenemos procesos asociados, ¿sí? O alcances asociados, perdón. Y, bueno, se debe especificar el nivel de tensión en el cual se está realizando el alcance. Hay casos en los que sí aplica con una S media y baja tensión, ¿sí? O pueden aplicarlos dependiendo del alcance. Por eso es muy importante tener claro el alcance descrito. El tipo de red. En este tipo de red siempre hace alusión a las redes de distribución, ¿sí? Entonces, si tenemos una red de distribución aérea o subterránea,
Entonces, después de que podamos identificarlas, debemos identificar si es aérea o subterránea. Si ya si no podemos identificar esa red distribución, pues no aplicaría. Por ejemplo, en los casos que sea solamente sería uso final, que no digamos no tenga un proceso asociado, entonces en este caso no aplicaría, o un proceso de generación. Bueno, ya en casos en los que no se aplicaría la distribución. En tipo de subestación lo tenemos es cuando hay subestaciones, ¿sí? Al igual que en tipo de red, por ejemplo, cuando el alcance no está asociado a un proceso de transformación, pues no aplicaría tampoco, ¿sí? De lo contrario, podemos aplicar si es una subestación tipo poste, interior seco, pedestal, patio. Y cómo se realiza el trabajo. Hay trabajos, por ejemplo, como en Retilab, que debemos tener energizada, pues digamos que para hacer las respectivas medidas, ¿sí? Entonces pues energizada, pero pues se logran identificar si está o no energizada y simplemente digamos que colocamos si aplica o no, y la zona en la cual se realiza, sería urbano, rural o vial. Bueno, y finalmente pues tenemos la identificación del riesgo. Estos riesgos sí varían del sitio, ¿no? Entonces sobre todas las partes de locativo y bueno, sí, naturales. Este riesgo eléctrico siempre está asociado al alcance, entonces identificar si es media, baja tensión, y lo que se debe realizar es diligenciarlo de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, miramos, riesgo eléctrico 1.1, energía eléctrica alta tensión, aplicaría si tenemos una subestación tipo alta extra alta tensión, ¿sí? Entonces colocamos ese. Y si tenemos procesos, digamos, de media, pues también, bueno, ¿sí? Energía estática, bueno, aquí, digamos, logramos identificar a esas energías a las cuales estamos de pronto en riesgo eléctrico, y cada riesgo tiene su medida de control. En este caso, como se debe diligenciar, es que si aplica este riesgo en media tensión, por ejemplo, entonces tenemos enclavamiento, bloqueo y señalización. Esa sería la medida de control para este tipo de riesgos, ¿sí? Al igual que energía eléctrica en baja tensión, comprobación de ausencia de tensión, ¿sí? Entonces, digamos que está el riesgo y la medida de control. Entonces, idealmente, si tenemos un riesgo, deberíamos aplicar una medida de control. Entonces, aplica con ese y desconectar corte visible con ese, ¿sí? Ya depende también, pueden haber casos en los que no necesariamente se debe tener una ausencia de tensión, o bueno, digamos que hay casos, ¿no? Entonces, también es importante ver a qué riesgos estamos sometidos, y si en este caso este control no, digamos que no aplicaría para el caso en el cual se está realizando el alcance, pues igual se identifica ese riesgo, ¿sí? Lo ideal es que se pueda identificar el riesgo y que se pueda mitigar, que se pueda tomar la medida de control que le corresponde a cada sesión, ¿sí? A cada una de ellas. Al igual que esta de, por ejemplo, la señalización de la zona de trabajo, siempre debe aplicar cuando hay circulación de personal, cuando son personas que son ajenas a la inspección, cuando de pronto puede haber riesgos para personas que no estén calificadas, ¿sí? A decisión del constructor y del inspector que vaya a realizar el trabajo. Y así sucesivamente vamos diligenciando cada uno de esos riesgos. Al igual que como lo menciona acá, el riesgo biológico, también se debe tener unas acciones de prevención por COVID-19. Pues ahorita debemos de cumplir unos requisitos en cuanto a tener ese riesgo también, y que se tiene en este punto en el cual se deben de leer y aplicar, ¿sí? Colocarse si realmente se realizó, ¿sí? Entonces, que ustedes tengan todos los protocolos de bioseguridad, también con las personas, con el cliente, ¿no? Donde se realiza la inspección. Se debe tomar también esta actividad, no olvidar la página número 2 del F17, que siempre deben de diligenciarlo, leer punto por punto y aplicar digamos que tener en cuenta. Al igual que los elementos de protección de personal o equipos de protección personal, o también de equipos, aplicar todos los elementos que se hayan tomado, ¿sí? para ese alcance. Idealmente se deben de marcar. O sea, aquí, por ejemplo, por no decir todos, aplicarían, ¿no? Casco dieléctrico, monogafas, elementos de bioseguridad, tapabocas, señalización del área de trabajo, como mencioné anteriormente, enmarcar la zona de trabajo, que no hayan, digamos, peligro
para las personas que no estén calificadas como las personas que también lo estén realizando su trabajo, para que no haya una interrupción ahí. Los guantes, los botas, la señalización de los PMT, ¿no? Entonces cuando se realizan, no sé, líneas de distribución, medios de iluminación, todo este tema, tener mucho cuidado también, digamos que esta parte de las vías es muy importante, y si aplicaría otro, pues lo podemos agregar. Y finalmente, agregar la firma del constructor, el nombre, que él diligencie todos estos datos y lo firme en campo, por favor. Esta información es muy importante y que esté en la versión correcta. Esta versión ingresó al sistema desde el 17 de enero del 2022, por favor, para que lo tengan en cuenta. Siempre tener en cuenta la vigencia del formato, porque pueden haber casos en el que el constructor firma y pues el formato está mal, ¿sí? Entonces es responsabilidad de que el inspector tenga el formato correspondiente y actualizado. Siempre el sistema de gestión de calidad lo tiene, digamos, al día, y siempre se les notifica sobre la entrada en vigencia de estos formatos.